Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidas a las personas nuevas. Para el día de hoy vamos a trabajar con el arquetipo del gobernante. Listo. Entonces acá tenemos los arquetipos. El inocente, el huérfano, el guerrero y el bienhechor corresponden a los arquetipos del ego. El buscador, el destructor, el creador y el amante corresponden a los arquetipos del alma. Y los cuatro últimos, que son los que vamos a empezar a partir de hoy, corresponden a los arquetipos del sí mismo, que serían el gobernante, el mago, el sabio y el bufón. Los primeros cuatro arquetipos, que son los del ego, pues hacen más referencia como a cosas terrenales, ¿sí? Por ejemplo, a las necesidades de seguridad, de confianza, de tener una identidad basada en las cosas externas. Los arquetipos del alma ya están más basados en conseguir cosas pues como lo dice nuestra alma nos está pidiendo. Entonces, por ejemplo, donde más lo veíamos era en el creador, que es como el que tiene ese propósito de crear algo y empieza a enfocarse en eso que quiere crear, ¿sí? Y se olvida mucho del ego. Entonces esos cuatro arquetipos del alma están orientados a eso, a esa parte como más, digamos, que los arquetipos del ego son los arquetipos de la tierra y los arquetipos del alma serían los del cielo, por decirlo como haciendo un paralelo para entenderlo mejor. Y los arquetipos del sí mismo, que son los que vamos a ver, lo que hacen es como una unión entre el ego y el alma, ¿sí? Entonces aquí lo que están buscando es como cumplir con ese propósito que yo tengo, pero sin olvidarme de mis necesidades básicas, que era lo que pasaba con los arquetipos del alma, como que me olvido de mí por dedicarme a hacer algo muy espiritual, muy trascendental y me olvido de cosas elementales como por ejemplo salir con mis amigos, tener un trabajo, pensar en el dinero. Entonces estos arquetipos que vamos a ver de aquí en adelante son los que nos ayudan a unir esas dos partes. Listo. Bueno, entonces el inconsciente son impulsos ocultos a la conciencia. Entonces son como cosas que están en nuestra mente pero que nosotros no sabemos que se encuentran ahí. Pues como lo vemos en la diapositiva, pues ahí vemos un montón de rayas, círculos, figuras, pero no sabemos a qué corresponde. Cuando nosotros empezamos a llevarle luz, digamos aquí en la diapositiva sería colocarle color a esas imágenes. Por ejemplo, todo lo que tenga un cuadrado pintarlo de amarillo, todo lo que esté con un círculo pintarlo de rojo y así sucesivamente, pues vamos a empezarnos a dar cuenta que esa imagen no es como algo que no se entiende, sino empezamos a darle un sentido y posiblemente vamos a ver una imagen que va a representar algo. Entonces, lo mismo pasa con el inconsciente. Nosotros tenemos mucha información en nuestra cabecita que no sabemos que está ahí, pero que igual afecta la forma en que nosotros nos desenvolvemos diariamente. Entonces, cuando nosotros empezamos a llevarle luz a esas partes de la conciencia, ¿sí? Cuando empezamos a volver consciente esa información, podemos verla más claramente y podemos trabajar con ella. Mientras está inconsciente, pues como no sabemos que existe, pues no podemos manejarla. El inconsciente colectivo es heredado y común a los miembros de la especie. Entonces, acá como vemos en la imagen, lo que nuestra parte consciente es la parte más pequeña de nosotros, es lo poquito que nosotros sabemos de nosotros mismos, mientras que el inconsciente es todo este iceberg que vemos aquí abajo, que hace referencia a las cosas personales, a mis cosas, a lo que me ha sucedido desde el momento en que yo nací, cómo me trataron mis papás, cómo fue mi nacimiento, cómo me trataron mis profesores, mis amigos, todas las cosas que me han pasado y que han afectado mi vida, pero que no soy consciente, o sea, no sé cómo están afectándola, ¿sí? O se me olvidaron, o tengo reacciones a veces inesperadas y no sé por qué. Entonces ese es el inconsciente.
Y el inconsciente colectivo, que es como este mar en el donde todos estamos navegando, corresponde a información puede ser por ejemplo de nuestra especie, ¿sí? Entonces todos los humanos podríamos por ejemplo tenerle miedo a los animales de la selva porque al principio de los tiempos pues habían muchos animales salvajes que se comían a los seres humanos, entonces eso generó un miedo inherente a nuestra especie humana, ¿sí? O por ejemplo, si yo soy colombiana, tengo ciertas características que me diferencian, por ejemplo, de una persona española o de una persona argentina o de un británico o de un alemán. Entonces, ese inconsciente colectivo corresponde como a esos grupos a los cuales yo pertenezco. Si pertenezco, por ejemplo, a una religión porque mis padres pertenecían a esa religión o el simple hecho de pertenecer a una familia, pues existe un inconsciente colectivo que se llama el inconsciente familiar y hace referencia a las cosas que le han pasado a mi familia y esas cosas inconscientemente me están afectando. Listo. El arquetipo es un modelo, patrón o pauta que seguimos, es un guía interior. Entonces son como características que nosotros poseemos y que nos permiten actuar de una manera determinada. Ya ahorita para las personas pues, que no han asistido antes, ya viendo los ejercicios que vamos a hacer, pues van a empezar a entender mejor qué es un arquetipo. La luz son aquellos aspectos de nuestra personalidad que se vuelven conscientes, ¿sí? Y las sombras son los aspectos de nuestra personalidad que son inconscientes. Entonces vamos a comenzar a navegar por el inconsciente. Para navegar por el inconsciente, pues lo hacemos a través de cuentos, de fábulas, de historias, porque es la forma en que nuestro inconsciente entiende las cosas. Cuando ustedes, por ejemplo, van a una terapia con un psicólogo y el psicólogo les pone a hacer ejercicios que se basan solamente en el consciente, como que el avance llega hasta cierta parte porque están trabajando con lo que ustedes ya saben, ¿sí? Pero cuando empiezan a trabajar con el inconsciente empiezan a ver como unos mejores resultados. Por ejemplo, un psicólogo les puede decir a ustedes, anote la cantidad de veces que, no sé, por ejemplo, se queja de las personas, ¿sí? Y nosotros no somos conscientes muchas veces de cuántas veces nos quejamos en un día de las personas. Cuando empezamos a notarlo, empezamos a hacernos conscientes de algo que era inconsciente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ese tipo de ejercicios nos ayuda a revelar cosas de nuestro inconsciente, pero también hay otras cosas que pues son un poco más profundas y es un poco más difícil navegar, como decimos, a través de este inconsciente. Cuando nosotros usamos los cuentos, las historias, todo este tipo de cosas, como no son tan directas, ¿sí? Yo no le estoy dando una orden a mi cerebro, sino que estoy contando un cuento y ese cuento me genera mis emociones, entonces mi inconsciente empieza a conectar con ese cuento, con esa historia y empieza como a verse reflejado en esas historias. Listo. Entonces los arquetipos que hemos visto, el inocente y el huérfano. El inocente, dentro de su parte luminosa está la confianza, el optimismo, la esperanza, el inocente sabio. Dentro de su parte sombría es permitir el maltrato, la negación, negarse a crecer, negar la responsabilidad de los actos. En general, digamos que la sombra del inocente está muy relacionado con la negación. El huérfano, en su parte luminosa, tiene liberarse de la dependencia, la empatía, la interdependencia, el desarrollo de expectativas realistas y dentro de su parte sombría, el ser rebelde, la pérdida del sentido de la vida y el rechazo. Ahora, en su parte luminosa, busca ser la mejor versión de sí mismo, busca el éxito, también hay una búsqueda espiritual y estudia para probar nuevas cosas. Le gusta estudiar y probar nuevas cosas. Entonces, como ustedes ven, pues el buscador, pues la palabra misma lo dice, está buscando diferentes tipos de cosas. En su parte sombría existe una excesiva ambición, el perfeccionismo, la soberbia y la incapacidad para comprometerse. El guerrero, en su parte luminosa, lucha por obtener las cosas, planea estrategias y hace una evaluación inteligente de las situaciones. En su parte sombría,
presenta superioridad, impotencia, ineptitud y competencia. Listo. El destructor, en su parte luminosa, genera desapego, ayuda a clarificar qué es lo esencial, nos libera de prejuicios, de paradigmas y ayuda en la búsqueda de autenticidad. En su parte sombría, aparecen conductas autodestructivas, la crítica destructiva, los malos hábitos y la violencia. El creador, en su parte luminosa, permite que los sueños se hagan realidad, experimenta con la creación, ayuda a afirmar la identidad y expresa la subjetividad. Y en su parte sombría, se pierde en la búsqueda, es adicto al trabajo, crea circunstancias negativas y ve las oportunidades limitadas. El bienhechor, en su parte luminosa, aprende a cuidar de sí mismo, se vuelve responsable de las personas, la tierra, los animales y tiene el poder generador y ayuda a construir comunidades. En su parte sombría hay ataques de culpa, ayuda a mantener las adicciones ajenas, es mártir y tiene narcisismo. Y el amante, en su lado luminoso, tiene una sana autoestima, el respeto por el otro, la independencia, cuida de las relaciones y en su parte sombría también es narcisista, presenta codependencia y no tiene sensibilidad frente a los otros y el otro es un pobre reflejo de sí mismo. Listo. Entonces vamos a empezar con un cuentico. Pues no le dije a las personas que acabaron de llegar que tengan una hojita y un lápiz a la mano para que vayan escribiendo. Voy a empezar a leer el cuento. Si me pueden regalar cámara a todos para poderlos ir mirando y saber más o menos cuándo van acabando. A un rey vano y necio se le metió en la cabeza que quedaría muy bien pasando a caballo bajo el arco del triunfo. Por desgracia, en su país no tenía ningún arco del triunfo, así que mandó a construir uno. Cuando estuvo terminado, convocó a todo su pueblo para que fuera a verle cabalgar y a través de él. Entonces ahí en la hojita, por favor, responden. ¿Has hecho cosas para mostrarte mejor que los demás? Llegó el gran día y toda la gente se reunió para ver este magnífico espectáculo. El rey se vistió con sus mejores galas, montó en su caballo y cabalgó majestuosamente hacia el arco. Por desgracia, el arco había sido construido demasiado bajo y cuando el rey llegó a él, se golpeó en la cabeza, fue derribado del caballo y cayó al suelo. La multitud se rió en voz alta por esta esperada diversión e incluso algunos de los cortesanos se permitieron risitas que ocultaron con sus manos. ¿Se han burlado de ti por hacer el ridículo? ¿Qué has hecho? Furioso por esta humillación, el rey se levantó del modo más digno posible y declaró que averiguaría quién era el responsable de aquella atrocidad y que esta persona sería decapitada. Se formó inmediatamente un tribunal y la primera persona que fue arrastrada hacia él fue el arquitecto. ¿Has tomado represalias por las humillaciones que has recibido? No pudo ser culpa mía en modo alguno, dijo el arquitecto con arrogancia. Estoy altamente capacitado. He ido a la mejor universidad del país. Tengo muchos títulos y diplomas detrás de mi nombre. Debe ser culpa de los canteros que construyeron el arco. Habrán leído mal mis planos. No es culpa nuestra, dijeron los canteros cuando comparecieron ante el tribunal. Seguimos los planos y construimos el arco tan alto como pudimos. Debe ser culpa de los carpinteros que levantaron los andamios. Han debido construirlo demasiado bajos. No es culpa nuestra, dijeron los carpinteros antes que el juez hubiera tenido siquiera ocasión de leer los cargos. Usamos toda la madera que nos dieron para los andamios. No, no es nuestra culpa. Debe ser culpa del caballo del rey. Es demasiado alto y así el caballo del rey compareció ante el tribunal. ¿Has culpado a otros para librarte de tu responsabilidad? Prr, dijo el caballo. Miren, no es culpa mía. No tiene sentido acusarme de nada. Solo soy un caballo.
pero si quieren saber lo que pienso, para mí el problema es bastante claro. El problema es que la cabeza del rey es demasiado grande. Sí, dijo toda la gente de la corte, y así el rey tuvo que dejarse cortar la cabeza. Cuando has intentado culpar a otros, ¿se han vuelto contra ti? Este cuento se llama ¿Por qué Imboto vive solo en el cielo? Hace mucho, mucho tiempo la gente vivía en el cielo. No había pobladores en la tierra. La gente del cielo miraba hacia abajo, veían la tierra y anhelaban vivir en ella. Imboto, su jefe, quien vivía entre los hombres que poblaban el cielo, intentaba disuadirlos de su empeño, recordándoles todas las cosas bellas que tenían en el cielo y alertándoles sobre los peligros y limitaciones que podrían encontrar en la tierra. Sin embargo, al ver su añoranza, les dijo: si esto es lo que ustedes desean, así se hará. Y preparó junto con ellos el descenso. Elaboraron una cuerda larga y muy fuerte, y llegado el día de la partida les dijo: bajen ustedes primero, que yo bajaré de último. Así se hizo, y todos fueron descendiendo por la cuerda uno a uno en medio de una gran alegría. E Imboto se sentía muy satisfecho al ver la complacencia de su gente. Sin embargo, cuando bajó el último de los pobladores, la cuerda se rompió y cayó a la tierra con un sonido muy fuerte. Cuando Imboto buscó la forma de bajar a la tierra a encontrarse con su gente, se dio cuenta de que esto ya no era posible. Así fue como Imboto quedó solo en el cielo, y desde entonces, cuando él grita su enojo, empieza a llover. Él intenta bajar a la tierra con la lluvia, pero no puede por más que lo intenta. Así que en su furia e impotencia grita y produce los truenos y relámpagos que estremecen la tierra. Esta pregunta sí es para compartir, para responderla aquí en el grupo. Entonces, ¿por qué el pueblo se rió del rey y finalmente le cortaron la cabeza? Porque era un rey arrogante. Posiblemente el caballo dijo lo que los demás no se habían atrevido a decir. Algo parecido se me hace al cuento del emperador, del nuevo traje del emperador. Que el niño dice lo que nadie se atrevía a decir, que el emperador estaba desnudo. En este caso el caballo se atrevió a decir que el rey era el que tenía la cabeza muy grande y que por eso se había caído. Uh-huh. ¿Qué sucede con las personas que te rodean cuando eres arrogante? Se alejan. Te rechazan. Uh-huh. Creo que en ocasiones hay personas que cuando conocen a una persona así tienden a ser un poco como a llevársela bien con esa persona, como para obtener favores de la persona o si es por miedo, pues para que no les haga nada. Sí, muchas veces se quedan como callados para no entrar en una disputa. Entonces, el gobernante, ¿qué es lo que necesita aprender? Poner orden en tu reino interior. Entonces, cuando hablamos del gobernante, no estamos hablando de la persona que gobierna un reino, un país, una ciudad, sino estamos hablando de nuestro arquetipo de gobernante, cómo gobernamos nosotros nuestra propia vida, ¿sí? Entonces, lo que debemos hacer primero que todo es aprender a poner un orden en nuestro reino interior, ¿sí? Y ese orden está dado por aprender a controlar los otros arquetipos, ¿sí? Así como el gobernante digamos, en la vida diaria, perdón, es que me distraje que Orlando escribió: la gente siempre ríe de las estupideces ajenas, y mucho más si son arrogantes. Ellos te harán siempre zancadilla si yo soy el arrogante. Bueno, entonces, así como vemos en la vida real que los gobernantes ponen leyes, ponen normas, en nuestra vida interior nosotros también debemos tener unas normas y tenemos que tener un orden. Si el gobernante en la vida real, ¿sí? Si un presidente, un alcalde, un rey son malos reyes, malos alcaldes, malos presidentes, pues todo el reino va a estar mal, todo el estado o la ciudad o lo que sea
pues va a estar en malas condiciones. Asimismo, si nosotros no ponemos orden en nuestra vida, pues también nuestro reino interior va a estar con muchos problemas. También un gobernante aprende que la vida suya afecta la vida de los otros, ¿sí? Debemos entender que si nosotros hacemos algo, eso que hagamos también va a afectar a los demás. Por ejemplo, si yo boto papeles en la calle, pues eso va a contaminar el planeta y por ende van a haber más enfermedades, posiblemente la gente se va a morir. Entonces es empezar a hacernos conscientes de que todo lo que hagamos está afectando a los otros. También es aprender a mantener el equilibrio. Yo les decía al principio de la sesión que había unos arquetipos relacionados con el ego y otros con el alma. Entonces el gobernante también ayuda a eso, a mantener ese equilibrio entre lo externo y lo interno. Integrar los opuestos. Entonces, no se trata de que nosotros no tengamos sombras en ningún arquetipo, sino empezar a conocer esas sombras y saberlas manejar. Por ejemplo, si sé que yo soy celosa, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a manejar esos celos para que no esté afectando mi vida? Porque cuando mi gobernante no está presente, entonces mis celos se desbordan, entonces yo soy la persona que está llamando 800 veces al día a mi pareja a preguntarle dónde está, qué está haciendo. Me invento cuentos en la cabeza de que estuvo en lugares donde no ha estado, con personas que no ha estado. Entonces, puedo sentir celos, pero como yo, como gobernante de mi vida, puedo aprender a manejar esas sombras, ¿sí? No es rechazarlas ni de pronto meterlas a una cárcel para que no salgan de ahí, ni tampoco negarlas, sino es aprender a manejarlas y a enfocarlas de una manera correcta, mientras mi arquetipo, digamos, trasciende esos niveles de los que hemos hablado. Resolver conflictos, entonces tanto resolver los conflictos con otras personas como resolver mis conflictos internos. Entonces para eso yo necesito aprender a escucharme y saber por qué me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, y si yo tengo, por ejemplo, una dualidad entre algo que quiero hacer y otra cosa que también quiero hacer, cómo me está afectando eso, y poder llegar a una solución de conflictos saludable dentro de mí y que me permita estar bien. Y velar por el bien común, como decíamos, tengo que ser consciente de que mi vida afecta la vida de los otros y tengo que buscar que lo que yo haga sea bueno para mí, pero también sea bueno para los demás. Hace varias sesiones hablábamos de la democracia y decíamos que la democracia como está concebida, digamos como fue filosóficamente construida, hablaba de 3 lobos y 2 ovejas decidiendo si comían lobos o ovejas, ¿sí? Entonces, esa democracia es como la democracia que vemos nosotros, donde no ganamos todos, sino solo gana la mayoría, ¿sí? Entonces, debo empezar a pensar, no dejar de pensar de esa manera y empezar a pensar cómo hago que todos estén contentos, ¿sí? Cómo hago que todos estén bien, no solamente yo, sino los demás. Y eso no quiere decir que yo tenga que decirle que sí a todo el mundo o hacerle cara bonita a todo el mundo, sino qué estoy haciendo yo que esté afectando a los otros negativamente, y lo mismo que estoy haciendo conmigo y que pueda estar afectando otra parte de mí. Por ejemplo, hay una parte de mí que dice, tengo muchas ganas de comerme una hamburguesa, ¿sí? Pero hay otra parte de mí que me dice, necesito cuidar de mi salud, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago yo para conciliar esas dos partes de mí? La parte que dice, quiero comer hamburguesa, y la parte que dice, eso me puede hacer daño. Entonces, puedo decir, por ejemplo, voy a comer una porción más pequeña, o solo voy a comer una vez al mes hamburguesa,
¿sí? Entonces es empezar a ver, a buscar como el bien para todos, no solamente para, como decir, solo quiero que ciertas personas o ciertas partes de mí estén bien y las otras no. Que, por ejemplo, eso sucede mucho con las personas que hacen dieta. Las personas dicen, voy a hacer dieta porque voy a bajar de peso o voy a hacer dieta porque el médico me dijo que tenía que, no sé, bajar los triglicéridos o cosas así. Y hago dieta por 5 o 6 meses, pero como hubo una parte de mí que yo estaba reprimiendo, que era esa parte que quería de pronto comerse un chocolate, que quería comerse un dulce, que quería comerse una hamburguesa, tomarse una Coca-Cola, entonces esa parte de mí, cuando yo la dejo salir después de esos 6 7 8 meses, sale con más fuerza y sale también enojada, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo voy a conciliar esas dos partes de mí misma para no hacerme daño y para que las dos partes se sientan bien? Listo. Cuando aparece la sombra de este arquetipo, entonces aparece el caos. Entonces imagínense, por ejemplo, un gobernante que es un mal gobernante, cómo se ve ese país o esa ciudad, ¿sí? Entonces todo se desorganiza porque, por ejemplo, mi arquetipo, no sé, del guerrero quiere tomar las riendas de la situación, entonces me vuelvo súper agresiva, peleo con todo el mundo, siento que todo el mundo me está haciendo daño, entonces necesito un gobernante que me diga, usted tiene que llegar hasta este punto y este es su límite, ¿sí? El trabajo suyo es defender sus límites, pero sin excederse. O, por ejemplo, si mi huérfano es el que toma las riendas de mi vida, entonces todo el tiempo estoy pensando que nadie me quiere, que todos me odian, que todos los demás me están haciendo daño, que yo no le importo a nadie. Entonces, cuando el gobernante no está presente o cuando el gobernante es malo, aparece en el caos, aparece también la falta de control, o puedo volverme, por ejemplo, muy rígida, entonces así como vemos reyes o gobernantes muy rígidos, así mismo, entonces lo que les decía, por ejemplo, la dieta súper estricta es porque yo tengo un gobernante súper rígido que todo el tiempo está dándome órdenes, diciendo qué tengo que hacer y no me puedo salir de ahí, ¿sí? Entonces, mi pueblo, que en este caso son mis otros arquetipos, pues van a empezar a revolucionarse en algún punto. También, pues tener los comportamientos controladores está relacionado pues con esta rigidez. Listo. Dentro de la luz del arquetipo está la soberanía, entonces es como el saber gobernarme a mí misma, ¿sí? No permitir que los otros me gobiernen, entonces de pronto que los otros son los que me mandan y yo obedezco, que por ejemplo era algo que veíamos en el inocente, como el inocente forma su identidad a partir de lo que otros dicen, de lo que los adultos o las figuras de autoridad dicen, o las figuras que representan algo importante para mí, pues ellos son los que en cierta manera están controlando mi vida, ¿sí? Entonces el gobernante es el que me permite decir a mí, yo soy autónomo y yo tomo mis propias decisiones y yo gobierno este país como yo sienta que es adecuado para mí. Yo gobierno mi mundo interior o mi reino interior de acuerdo a mis normas y a mis reglas. Entonces, ustedes se dan cuenta que este arquetipo de gobernante es tomar prácticamente lo que vemos en la vida diaria, en un reino, en un país, en una ciudad, y mirarnos a nosotros mismos internamente y mirar cómo nos estamos comportando, como cuál de esos presidentes, cuál de esos alcaldes, cuál rey o reina de algún país está representando eso mismo que yo estoy haciendo conmigo. Un gobernante es una persona competente, ¿sí? Una persona que tiene la capacidad para mandar, pero también es una persona noble, que es capaz de entender al otro, que es capaz de respetarlo, ¿sí? Y asimismo, pues también es capaz de respetarse a sí mismo, gobernándolo, pero también dándole la oportunidad de ser quien es.
El gobernante también es responsable tanto de sí mismo como de sus actos y cómo esos actos afectan a los otros y sabe usar correctamente los recursos. Bueno, la meta que tiene el gobernante es que el reino sea próspero, ¿sí? Que nuestra vida sea próspera. ¿Qué significa que nuestra vida sea próspera? Por ejemplo, que yo tenga el trabajo que a mí me gusta, que yo tenga, que gane lo que yo considero que es justo para mí, ¿sí? Que yo pueda darme como todos esos placeres y que pueda lograr disfrutar la vida como yo quisiera vivirla, ¿sí? Si por ejemplo mi sueño es viajar por el mundo, entonces buscar la forma de que yo pueda realizar ese sueño, ¿sí? Cuando nosotros nos empezamos a autoevaluar y empezamos a mirar que de pronto, no sé, mi cuerpo no es como yo quisiera que fuera porque pues hay cosas que evidentemente no puedo cambiar porque si yo nací bajita no puedo crecer o si nací alta no puedo volverme más pequeña, pero por ejemplo, de pronto si soy una persona muy flaquita, pues puedo buscar un gimnasio y una alimentación adecuada para tener más músculos, ser más gordita, o al contrario, si siento que soy muy gordita, pues también voy al gimnasio y busco una mejor alimentación para estar mejor. Si el trabajo que estoy haciendo no me satisface, entonces, ¿qué tengo que hacer para lograr encontrar ese trabajo que yo quiero? ¿Sí? Entonces, el gobernador es el que se encarga de usar esos otros arquetipos y enfocarlos para lograr eso que yo quiero. ¿Listo? Cuando nosotros vemos historias donde se habla sobre el gobernador, entonces generalmente vemos historias donde empieza un niño, nació, por ejemplo, bueno, de sus padres que eran reyes, pero por alguna razón terminó huérfano y entonces empezó a pasar por muchas situaciones que le hicieron crecer y esas situaciones son las que lo convierten en un buen rey, ¿sí? Por ejemplo, vemos la historia del rey Arturo, entonces era un niño que era muy pobre, que no sabía nada, que se le burlaban, además era flaquito, no tenía fuerza, o sea, no tenía ninguna habilidad especial que la gente cuando lo viera dijera, él puede llegar a ser un buen rey, ¿sí? Cuando aparece Merlín, él saca la espada de la piedra, Merlín lo empieza a educar y le empieza a enseñar cosas para volverse un buen gobernante. Y él siempre escucha a Merlín, que más adelante vamos a ver que es el mago, ¿sí? Es el arquetipo del mago, que es el que, y el sabio también, es el que nos empieza a decir cómo podemos gobernar, ¿sí? Nos da como esas indicaciones para gobernar, pero finalmente pues quien gobierna no es ni el sabio ni el mago, sino es el gobernante, porque el gobernante tiene como que tomar todas esas herramientas que ha aprendido durante toda su vida para lograr ese cambio. Hay una serie que a mí me gusta verla porque vemos todo ese proceso de lo que vemos aquí, que es desarrollando nuestro héroe interior, y es Smallville, ¿sí? Porque generalmente cuando uno ve la historia de Superman, uno ya ve a Superman siendo Superman, ¿sí? Ya es un héroe y todos lo admiran y entonces él lo que hace es salvar vidas, pero cuando nosotros vemos, por ejemplo, Smallville, vemos ese proceso de Clark Kent convirtiéndose en Superman. Por eso durante toda la serie nunca le dicen Superman, ¿sí? Y de hecho a él no le gusta que lo llamen héroe porque él no se siente así. Entonces vemos, por ejemplo, que él en algún momento de su vida es un huérfano. ¿Mm? Él es un huérfano porque sus papás murieron cuando estalló el planeta y cuando llega aquí al planeta Tierra pues lo reciben la familia Kent, pero él no sabe inicialmente qué fue lo que pasó, dónde están sus papás y tiene todas esas emociones del huérfano. También vemos, por ejemplo, su destructor cuando se coloca el anillo de kriptonita roja. ¿Mm? Entonces aparece lo más oscuro de él. También podemos ver,
pues su parte como de bienhechor, de querer ayudar a los demás, el ser amante, ¿sí? Ahí en esa serie también podemos ver otros personajes, por ejemplo, el del Lex Luthor, ¿sí? Entonces, como Lex Luthor se vuelve un guerrero, pero un guerrero en su parte sombría, y pues él nunca llega a ser ese héroe porque él se quedó en la sombra del arquetipo, mientras que Clark Kent, a pesar de que se muestran en muchas partes esa sombra de muchos arquetipos, finalmente él logra sobrepasar todas esas sombras y llegar a esa parte luminosa, y al final, que es como su gran lucha con la oscuridad, es cuando él logra volverse el héroe que la gente conoce como Superman, ¿sí? Entonces, digamos que esa serie representa mucho todos esos arquetipos. Si ustedes empiezan a ver la serie pensando en los arquetipos, van a empezar a encontrar como todas esas características y cómo se superan también. De ver como ese proceso de volvernos un héroe, ¿sí? De empezar en este proceso del self, que es cuando empezamos con el gobernante, es mirar cosas como cuando nos hablaban de la alquimia. Entonces la alquimia habla de convertir cualquier metal en oro, pero si nosotros pensamos, o sea, a nosotros nos vendieron esa idea de que convertir los metales en oro era coger un pedazo de hierro y calentarlo en una olla y volverlo oro. La alquimia en realidad está hablando de algo más espiritual, y es como a través del fuego, o sea, a través de algo que purifica, que es el fuego, yo voy deshaciéndome de esas impurezas hasta convertirme en algo puro como es el oro, ¿sí? Entonces, transformar todos esos arquetipos para llegar a estos arquetipos como el gobernante es empezar a quemar todas esas, digamos, negatividades en nosotros para volvernos esa parte que es el héroe, y en este caso el gobernante. Cuando mi reino interior es armonioso, eso también se va a reflejar en mi reino exterior, ¿sí? Si yo soy pacífica, si yo soy una persona tranquila, también voy a empezar a rodearme de gente y de personas pacíficas. Cuando yo empiezo a notar que en mi vida hay caos, que en mi vida hay desorden, que no me gusta mi vecino, que no me gusta mi jefe, que me gritan, que me tratan mal, es porque por dentro, en mi reino interior, también hay algo que está mal. Entonces tengo que empezar a mirar si ese gobernante está gobernando de una forma incorrecta, ¿sí? Si por ejemplo ese gobernante es como el rey que veíamos y es un arrogante que simplemente quiere como lucirse, pero no está haciendo nada por gobernar su reino interior. Muchas veces cuando llegamos como a un punto donde sentimos que como que no avanzamos, o sea, como que dijimos, sí, yo en este momento estoy gobernando bien mi vida, y pasó un año, 2 años, y de repente decimos, no, es que siento que no estoy avanzando, es porque necesito empezar a retomar otra vez esa travesía, ¿sí? Entonces necesito volver otra vez a ser el huérfano, a ser el inocente, a ser ese buscador, ese guerrero. ¿Para qué? Para que ese gobernador se renueve, ¿sí? Así como en la vida real existen, por ejemplo, leyes, y esas leyes funcionan durante cierto tiempo y después dicen, no, tenemos que cambiar esta ley porque esta ley ya no aplica. Asimismo, nosotros tenemos también que renovarnos internamente y decir, esto que yo estoy haciendo ya no me sirve. De pronto me servía cuando yo era adolescente o cuando yo era una niña, pero ya siendo adulta ya no me va a servir. Entonces, eso es otra como misión que debe tener este arquetipo de gobernador, de estar como evaluando qué está bien y qué está mal en mi reino, y si necesito hacer nuevamente toda una travesía por mis arquetipos y empezar a renovarlos, a mirar qué está mal, qué está bien. Entonces es un proceso constante hasta que la vida termine. El gobernante promueve la paz, el orden, la prosperidad, la abundancia, la economía saludable, las leyes, y promueve el desarrollo del individuo. Un gobernante que está activo se siente bien en el mundo físico y tiene control sobre sí mismo. Si de pronto yo siento que no me gusta este mundo, que
tengo como esas ideas de que como que el mundo no me satisface completamente, que la vida no me satisface, es porque está pasando algo con este arquetipo y necesito empezar a resolverlo, a mirar qué es lo que está pasando. Los gobernantes son realistas, los gobernantes no andan con ilusiones, por ejemplo, como el inocente, que el inocente está esperando que esas figuras de autoridad finalmente se conviertan en esa persona que en su imaginación creían que era, ¿sí? Por ejemplo, un inocente está pensando, cuando yo era pequeño mi papá era el mejor papá del mundo y era un superhéroe, y si yo me quedo con esa idea de que mi papá es un superhéroe, cuando yo sea grande y empiece a ver todas las cosas que él hace y que no son de un superhéroe, ¿sí? Sino que son de un ser humano, yo empieza a parecer mi huérfano, porque empieza a decir, esto que yo pensaba de mi papá no corresponde con la realidad que estoy viviendo, ¿sí? Entonces un gobernante no se queda con esa ilusión del inocente de querer que mi papá se vuelva esa persona que nunca va a ser porque nunca lo fue, ¿sí? Sino que él es realista y dice, sí, mi papá es otro ser humano, tiene cualidades, tiene defectos y no puedo exigirle cosas que no son, ¿sí? Tampoco tiene ideas irracionales como las que yo le decía ahorita, que si yo nací bajita, pues no voy a crecer por mucho que yo intente crecer, o si yo nací alta, no me puedo volver más pequeña, porque pues no es algo realista. Entonces, el gobernante tiene esa característica, el ser muy realista. El gobernante también conoce su sombra, ¿sí? Conoce esos aspectos de sí mismo que lo hacen actuar de maneras diferentes. Cuando yo les decía, por ejemplo, si soy una persona celosa, es reconocer, ¿sí? Volver consciente y llevar a la luz esos celos. Soy una persona celosa. Bueno, ¿por qué fui una persona celosa? Pues tengo que empezar a trabajar y mirar en qué momento o qué arquetipo es el que está haciendo que yo sea así. Si de pronto es, por ejemplo, un huérfano, o es el bienhechor, o es el amante, ¿sí? Entonces empezar a mirar en qué arquetipo se está presentando esos celos y cómo reacciono yo frente a una situación de celos, ¿sí? Si es solamente cuando no me contestan, por ejemplo, las llamadas, o si es solamente cuando mi pareja está con una persona determinada, y es empezar a tomar decisiones sobre esa reacción que yo tengo frente a esa sombra que hay en mí. El gobernante no dice, voy a matar mi sombra o voy a ignorarla, como yo les decía, no voy a meter a la cárcel a mi sombra, sino voy a trabajar con mi sombra y voy a mirarla como es para entender por qué me comporto yo, cómo me comporto en cierta situación y poderlo manejar adecuadamente. Bueno, esto ya les había dicho, que ya cuando llega un punto como donde yo me siento estancado, entonces necesito renovarme otra vez y volver a esa travesía. Siempre debemos buscar como esa perfección en nosotros. O sea, si yo, por ejemplo, ya reconozco que tengo determinados arquetipos en su lado sombrío y que me están afectando, entonces, ¿cómo puedo hacer para empezar a llevar más luz a esa parte y empezar a trascender esas cosas negativas que no me gustan de mí? Entonces es el gobernante el que empieza a hacer ese tipo de cosas. La diferencia, por ejemplo, entre un creador y un gobernante es que el creador crea como por ese espíritu que tiene él de creación, pero no está pensando en nada más, mientras que el gobernante se hace consciente de su creación y busca que esa creación afecte, si va a afectar a otros, que lo afecte positivamente y no haga daño. Como lo que yo les comentaba en otra sesión, cuando Alfredo Nobel hizo la dinamita, y él hizo una creación, pero él nunca pensó cuál era la trascendencia que iba a tener esa creación que él tenía, ¿sí? Un gobernante hubiera pensado, por ejemplo, como Leonardo da Vinci, cuando le dijeron que construyera una cosa para matar a mucha gente,
y él sí la construyó, pero dejó los planos de una forma que no fueran entendibles para la gente, porque él era consciente de ese daño que podía hacer con la creación de él, que después terminó convirtiéndose en algo bueno, que fue la licuadora. Listo. Cuando mi gobernante está muy sombrío, entonces yo trato de ejercer control sobre los otros, de ejercer poder sobre los otros. ¿Por qué? Porque dentro de mí hay esa falta, esa sensación de que me falta poder, entonces quiero controlar a los demás, ¿sí? Siento que como que mis necesidades están aisladas de las necesidades de las otras personas, ¿sí? Como que los demás no me comprenden, no me entienden, y entonces como los demás no son conscientes de mis necesidades, pues yo tampoco voy a ser consciente de las necesidades de los demás y no me importa cómo se están sintiendo los demás. Me vuelvo una persona intransigente, que no me gusta ceder el poder, que no quiero escuchar a los otros, que solo me importa mi opinión y que quiero que los otros actúen como yo quiero que actúen. Entonces eso es un gobernante en su parte más sombría. Me vuelvo muy egoísta con las otras personas. Me vuelvo vengativa también. Cuando soy un gobernante, puedo elegir entre el bien y puedo elegir entre el mal. Como les decía ahorita, por ejemplo, Lex Luthor, ¿sí? Él tenía todo el poder, pero él eligió el lado oscuro. Entonces, puede pasar lo mismo, por ejemplo, lo contrario con Jesús. A Jesús también se le presentó la oportunidad en algún momento de las tentaciones del diablo, pero él eligió hacer el bien y la luz. Entonces, yo como gobernante también puedo tomar esa decisión. Yo tengo la oportunidad de quedarme en la sombra y elegir el mal, elegir las cosas oscuras, o puedo elegir las cosas buenas, puedo elegir el bien. Puedo elegir entre las cosas del ego, como tener dinero, tener fama, fortuna, o puedo elegir trascender todas esas cosas materiales y buscar un bienestar mayor para mí mismo. Cuando la sombra está presente en nosotros, la sombra del gobernante, entonces se presenta porque hay una falta de poder, ¿sí? Y tiene que ver también cuando veíamos el guerrero, que hablábamos de ser un sujeto de poder, ¿sí? Yo soy un sujeto de poder porque otro me lo dice, porque yo sé que lo soy, o no soy un sujeto de poder porque yo no me lo creo o porque otro me lo dice, ¿sí? Entonces, cuando un gobernante no siente que tiene poder, ese gobernante lo que hace es querer mostrar el poder que no tiene. ¿Sí me hago entender en esa parte? Sí. Como yo no tengo poder, por ejemplo, los perritos pincher, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esos perros son súper bulliciosos, pero porque son súper bulliciosos, porque son chiquitos, son flaquitos, entonces de alguna forma ellos se sienten amenazados por su entorno porque no tienen cómo defenderse, sus dientes son súper chiquitos, entonces eso los hace agresivos porque es su forma de mostrar un poder que no tienen. Mientras que de pronto un perro grande, no sé, un labrador es un perro muy tranquilo, pues porque él se siente con poder por el solo hecho de ser un perro grande, ¿sí? Entonces, así mismo nos comportamos nosotros cuando no tenemos poder interior, cuando sentimos que no tenemos poder. Entonces, queremos demostrar un poder que no tenemos. Un buen gobernante también busca el potencial de la gente. Y cuando hablamos del potencial de la gente, estamos hablando tanto del potencial de las personas que me rodean, como del potencial interno de mis otros arquetipos, ¿sí? No es solamente que él vea la sombra y acepte la sombra, sino también ver la parte luminosa de los otros arquetipos y decir, no sé, de pronto mi arquetipo de bienhechor está muy luminoso porque yo siento compasión por las otras personas, quiero ayudarlas, entonces también es reconocer esa parte positiva y ese potencial que existe en nosotros. También un buen gobernante ayuda a expresar esos dones que tienen las otras personas, ¿sí?
también pues los arquetipos. Entonces, dice Orlando, dime qué presumes y te diré, no alcancé a leer el resto. ¿Qué te hace falta? Lo que te hace falta. Ajá. Entonces es también saber aprovechar los recursos que tienen mis otros arquetipos, ¿sí? Qué cosas de mí, qué cualidades de mí o características positivas de mí me pueden llegar a permitir lograr eso que yo busco. Y no malgastar los recursos. Entonces, si yo sé que, por ejemplo, tengo un buscador demasiado sombrío, pues yo no voy a utilizar mi buscador todo el tiempo para lograr lo que yo necesito, porque él se va a quedar buscando todo el tiempo. Necesito, por ejemplo, un destructor que me ayude a controlar a ese buscador y decirle, elimina esta opción, elimina esta, elimina tal cosa, elimina tal otra, ¿sí? Entonces, un gobernante es capaz de identificar las cualidades de cada uno de de los habitantes del reino, en este caso de sus arquetipos, y determinar cómo pueden trabajar todos en comunidad, ¿sí? Para lograr un bien mayor. Cuando yo estoy como en mi primer nivel en el arquetipo de gobernador, yo siento que otros tienen el poder, ¿sí? Por ejemplo, mis papás, mis profesores, los adultos que me rodean, si soy un niño. En el nivel 2, empiezo a sentir que tengo una responsabilidad con la vida, pero que tengo que sacrificar cosas de mí, que también está relacionado con el inocente, que es cuando yo digo, yo tengo estas características o estas cualidades o estas cosas en mí, estas actitudes en mí, pero para verme bien con los demás, yo decido sacrificar ciertas partes de mí, ¿sí? De pronto a mí me gusta bailar, pero por ejemplo a mis papás no les parece bien que yo baile, entonces yo decido sacrificar esa parte de mí y dejarla de lado porque mis papás se van a enojar o porque yo quiero complacer a los demás, ¿sí? Entonces, en un nivel 2 de un gobernante, todavía estoy más dominada por otros arquetipos que por ese gobernante. Cuando llego al nivel 3, entonces ya empiezo a dejar que mi alma sea la que empiece como a darle un rumbo como a mi vida, ¿sí? Entonces es, por ejemplo, cuando yo decido, no, ya no le voy a hacer caso a mis papás y pues a mí me gusta bailar, entonces voy a bailar porque eso es lo que mi alma me está pidiendo. En ese momento ya yo pierdo el sentido de la responsabilidad porque ya no me importa, o sea, porque ya solamente estoy pensando en mi alma, pero ya no estoy pensando, por ejemplo, en mis papás, ¿sí? Entonces, de pronto mis papás estén sufriendo mucho porque me puedo lesionar por hacer algún movimiento al momento de bailar, o porque de pronto, no sé, la música que bailo no es acorde con sus pensamientos, entonces yo ya dejo de sentirme responsable por las emociones y los sentimientos de los demás y empiezo a simplemente a seguir lo que me dice mi alma. Pero entonces también empiezo a sentir una impotencia porque siento que de alguna forma estoy luchando contra mis papás. Tengo como esa guerra interna de estoy haciendo lo que quiero, pero mis papás están sufriendo y yo me siento bien porque estoy haciendo lo que quiero, pero me siento mal porque no quiero verlos a ellos sufrir, entonces empiezo a perder como empiezo a sentir que no tengo como esa capacidad de manejar ese tipo de situaciones. Ya cuando aparece el gobernante, entonces ese gobernante cuando ese gobernante llega como a sus niveles más
evolucionados, entonces ese gobernante empieza a conciliar cómo puedo manejar la situación con mis papás y al mismo tiempo hacer lo que yo quiero, ¿sí? Entonces es cómo manejo el ego y cómo manejo mi alma. Entonces, en ese momento ya puedo decir, por ejemplo, voy a hablar con mis papás y voy a explicarles que si yo hago un buen calentamiento no voy a sufrir ninguna lesión y no me va a pasar nada, que me estoy preparando, por ejemplo, para bailar en un sitio pues que es un lugar bueno, porque de pronto ellos pueden tener la idea de que bailar es malo por los sitios donde voy a estar, ¿sí? Entonces es empezar a buscar cómo conciliar eso que quiero yo con esas expectativas que de pronto tenían los demás, pero que me están afectando pues porque son personas importantes para mí, ¿sí? Ya en el último nivel, el gobernante ya no siente el deseo de mandar, simplemente porque es tan consciente de su reino, de sus cualidades, de sus capacidades, que ya no necesita mandar, ¿sí? Entonces volvamos al ejemplo del pincher y del labrador, ¿sí? El pincher, como es un gobernador en una fase inicial o sombría, entonces él todo el tiempo está ladrando y amenazando con morder, mientras que un labrador no necesita hacer nada, ¿sí? Ni siquiera es agresivo, no tiene que mandar ni demostrar su poder, simplemente porque él sabe que lo tiene, entonces ya no necesita hacer nada. Entonces cuando yo me vuelvo un gobernante que siente que tiene ese poder, ya no necesito estar mandando, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han leído un libro que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, ¿sí? Cuando el Caballero de la Armadura Oxidada empieza el cuento, pues es un caballero que va a muchas guerras y entonces se pone la armadura para ir a las guerras, pero en algún momento él empieza a sentir temor de que en cualquier momento puede haber una guerra, entonces empieza a usar su armadura en la casa mientras está comiendo, mientras está con su familia, y llega a un punto donde él no se puede quitar la armadura y tiene que hacer todo un viaje, ¿sí? Pasar por diferentes procesos y matar a un dragón, y llora hasta que su armadura se oxida y finalmente se la puede quitar. Entonces eso pasa con nosotros, cuando nosotros nos sentimos atacados o violentados, empezamos a ponernos esa armadura. Cuando ya sentimos que no existe alguien que nos pueda hacer daños porque nos damos cuenta que el poder está dentro de nosotros, entonces nos quitamos la armadura. Cuando yo hablaba con algunos estudiantes, ellos me decían, por ejemplo, no, es que a mí no me gusta hablar sobre mis sentimientos porque la gente me va a hacer daño y se va a aprovechar de mis sentimientos o de lo que yo estoy pensando, ¿sí? Cuando yo llego a ese nivel de gobernante superior, ¿sí? Cuando siento realmente el poder, yo puedo decir lo que estoy pensando y lo que estoy sintiendo sin miedo, porque yo sé que el poder lo tengo yo y que lo que hagan o digan los otros no me va a afectar, ¿sí? Yo puedo decirte, mira, yo no me siento bien contigo, no quiero que volvamos a hablar, y no importa si tú te enojas, si tú me insultas, si me dejas de hablar o lo que sea, porque yo estoy segura de mi poder y no me va a pasar nada porque el poder está en mí, porque yo soy la que controlo mi vida, yo soy la que controlo mis emociones y no me va a afectar lo que pase. O sea, yo voy a seguir siendo yo voy a seguir siendo importante para mí independientemente de la reacción que tú tengas. Entonces eso es quitarse esa armadura. Ya pues cuando veamos los otros arquetipos, entonces la idea es como buscar un equilibrio entre el gobernante, el mago, el sabio y el bufón, para que exista como esa paz interior que estamos buscando. No iba a decir el autor de La armadura oxidada de Fischer. Ok, vale, muchas gracias. No, ese libro también yo lo recomiendo muchísimo, generalmente a los jóvenes con los que hay veces trabajo en terapia, y me encanta que, porque al joven hay que despojarlo de esa armadura. Entonces, precisamente estoy
La semana antepasada se lo recomendé a una niña para que lo leyera y es espectacular, para despojarse de esa armadura. Listo. Muchas gracias. ¿Algún comentario, pregunta? Yo solo, digamos, a mí me queda la duda siempre cuando se tocan estos temas, cómo se vence el miedo, cómo se vencen esos temores, por ejemplo, el ejemplo que tú decías de llegar y confrontar, por ejemplo, a los padres o a los jefes o a la persona X o Y con la que tengas que confrontar para, digamos, mostrarte cómo eres. O sea, qué estrategias de pronto o qué habilidades uno podría desarrollar y cómo las podría desarrollar para poder efectivamente hacerlo. Pues tiene que ver con cuánto tú te amas a ti misma, ¿sí? Y cuánto te aceptas. Entonces, como yo te decía hace un momento, el gobernante es un arquetipo que conoce tanto su luz como su sombra, ¿sí? Conoce sus partes vulnerables, pero también conoce sus partes fuertes. Y el conocerlas y trabajar con ellas, si yo sé que, por ejemplo, soy una persona que genero relaciones de dependencia, ¿sí? Entonces, cuando yo ya sé que genero relaciones de dependencia, puedo empezar a mirar, por ejemplo, cómo es mi patrón de comportamiento cuando llega una persona, o sea, qué tiene esa persona y qué hago yo para engancharme en esa relación, por ejemplo, ¿sí? Entonces, cuando yo ya empiezo a identificar esas dos cosas, yo puedo decir, cuando yo detecto una persona con esas características que yo sé que me va a generar esa dependencia, entonces puedo utilizar, por ejemplo, a mi guerrero y poner los límites que yo necesito para que esa persona no entre en mi vida, ¿sí? Y cuando yo hago eso, como yo no le estoy permitiendo entrar en mi vida, no le estoy permitiendo tampoco que afecte mi vida, ¿sí? Cuando tú permites, cuando tú, por ejemplo, te dejas afectar porque alguien te dijo algo, es porque tú de alguna forma estás rompiendo ese límite, ¿sí? Porque estás dejando que esa persona pase más allá de tu reino. Entonces, para eso existe el guerrero es el que nos ayuda a poner límites y dice, tú llegas hasta aquí, ¿sí? Pero el gobernante es el que decide quién es el que va a entrar y quién es el que no va a entrar y cuál es la orden que yo le tengo que dar a mi guerrero exactamente, porque la idea tampoco es que no va a entrar nadie y no voy a permitir que nadie me haga daño, que nada me afecte, ¿sí? Entonces es como, o sea, si tú pones solamente a tu guerrero a que cuide los límites, va a pasar lo que pasa con el caballero de la armadura oxidada, que se pone la armadura todo el tiempo y pues ya no puede comer, ya no puede sentir un abrazo, ya no puede sentir nada. Entonces, ese gobernante es el que te va a decir a ti, voy a poner los límites para saber qué pasa y qué no pasa, ¿sí? Pero entonces tienes que tener un conocimiento de ti misma y para identificar esas cosas y tienes que tener claro quién eres tú, qué te gusta, cuál es tu identidad, porque si tu identidad está basada, por ejemplo, en el inocente, ¿sí? Que, como ya lo hemos dicho, el inocente es ese arquetipo que basa su identidad en los demás, pues todo el tiempo te van a estar manipulando, te van a estar haciendo daño, porque tu identidad está basada en algo externo. Entonces es empezar a basar tu identidad en ti, pero para eso necesitas tener ese conocimiento sobre ti mismo. Vale, entonces, bueno, muchas gracias a todos y nos vemos en 8 días.